Hay gente que no está cansada del cuerpo, está cansada del alma. Y ese cansancio es peor. Porque al cansancio del cuerpo lo arreglas con una noche de sueño, con una siesta, con vacaciones, con un café, con un fin de semana fuera de la rutina. Pero el cansancio del alma no se arregla con dormir 8 horas. Hay gente que durmió pero amaneció igual de agotada. Hay gente que comió bien, se tomó unos días, se desconectó del teléfono, se fue a la montaña, al mar, al campo y volvió con la misma opresión en el pecho. Porque lo que trae pesado no es la agenda, es la carga, no es la falta de tiempo, es la falta de paz. Y hoy vengo a hablarle a esa persona que lleva demasiado tiempo resistiendo. Resististe decepciones, resististe traiciones, resististe un diagnóstico, resististe deudas, resististe silencios de Dios, resististe sonriendo por fuera mientras por dentro te desmoronabas. Y hoy el Espíritu de Dios te dice algo sencillo pero poderoso. Hijo, hija, ya resististe mucho, ahora yo te voy a dar descanso. Porque una de las mentiras más crueles que uno puede creer es esta: si estás cansado, entonces estás fallando. Si estás agotado, entonces te faltó fe. Si ya no puedes más, entonces no eres espiritual. Y eso no es verdad. La Biblia jamás presenta el cansancio como prueba automática de fracaso. A veces el cansancio es la evidencia de que diste pelea. A veces estás agotado no porque te apartaste del camino, sino porque te mantuviste firme cuando todo quería arrancarte del propósito. A veces uno termina de rodillas no porque perdió, sino porque peleó demasiado tiempo de pie. Y hay alguien que me está oyendo ahora mismo que necesita escuchar esto. No eres débil por estar cansado, eres humano. No eres menos amado por Dios porque estás exhausto. Eres más consciente de que lo necesitas. Jesús dijo en Mateo 11, 28 hasta 30, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Observa que Cristo no niega que estás cargado, no te dice no, eso que sientes no existe. No te ridiculiza, no te avergüenza, no te exige fingir victoria. Él mira a los cansados, a los cargados, a los oprimidos y les ofrece descanso. No entretenimiento, descanso. No evasión, descanso. No anestesia emocional, descanso para el alma. Y aquí hay algo santo, profundo y precioso. El descanso de Cristo no es simplemente parar. El Nuevo Testamento usa una palabra que apunta a reposo interior, a alivio profundo, a quietud del alma. No está hablando solamente de detener actividad, sino de recibir un corazón aquietado en medio del caos. Porque hay gente que está sentada y no descansa. Hay gente que dejó de trabajar y sigue en guerra por dentro. Hay gente que apagó el mundo pero no pudo apagar la ansiedad. Entonces Jesús no está diciendo vengan a mí y no harán nada más. Está diciendo vengan a mí y yo voy a poner orden en lo que se rompió adentro. Ese descanso no es pasividad, es confianza. No es abandono, es rendición, no es desinterés. Es decir, Señor, ya no puedo sostener solo lo que solo tú puedes cargar. Y yo siento en el alma que alguien ha confundido resistir con vivir siempre tenso. Pero resistir no es endurecerte. Resistir no es acostumbrarte al dolor. Resistir no es convertir la supervivencia en estilo de vida. Resistir es permanecer fiel mientras llega la intervención de Dios. Y llega un momento en que el mismo Señor que te dijo resiste, ahora te dice descansa. Porque si Dios te mandó a pelear, también sabe cuándo sacarte del campo para curarte las heridas. Si Dios te sostuvo en la tormenta, también sabe cómo sentarte a la mesa después de la guerra. Si Dios te llevó al valle, también sabe cómo acostarte en pastos verdes cuando termina la noche. David lo dijo de una manera inolvidable en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Aunque pase por el valle más oscuro, no temeré peligro alguno, porque tú estás a mi lado. ¡Qué imagen tremenda! El mismo Dios que te acompaña en el valle es el mismo que te hace descansar en el pasto. El Dios del desierto es también el Dios del reposo. El Dios de la batalla es también el Dios de las aguas quietas. Y el texto no dice que David niega el valle, dice que lo atraviesa. No niega la sombra, no niega el peligro, no niega el enemigo. Pero en medio de todo eso,
declara algo que cambia la vida. Tú estás conmigo. Y cuando los comentaristas estudian ese me hace descansar, explican que no es solo alimento, es reposo, tranquilidad, paz y seguridad. No es solamente tener para comer, es poder acostarte sin miedo. No es solo provisión, es quietud. No es solo sobrevivir, es sentirte a salvo bajo el cuidado del pastor. Y las aguas de reposo o aguas tranquilas no son aguas estancadas, sino aguas quietas, aptas para que la oveja beba sin temor. Porque el Señor no solo te da lo que necesitas, te lleva a un lugar donde tu alma puede volver a respirar. Ahora escucha esto, porque aquí hay una palabra para mucha gente lastimada. A veces el problema no es que Dios no quiera darte descanso. El problema es que llevas tanto tiempo en modo guerra que ya no sabes recibir paz. Te acostumbraste a estar alerta, te habituaste a esperar malas noticias. Vives revisando el teléfono con miedo, vives anticipando el próximo golpe, vives imaginando la próxima tragedia, y aunque el cielo te abra una puerta de paz, tu alma sigue parada en la puerta de la batalla. Pero Dios hoy viene a reeducar tu interior. Dios viene a decirte, no tienes que vivir siempre en defensa, yo puedo enseñarte otra vez a descansar. Por eso me conmueve tanto la historia de Elías en 1 Reyes 19. Viene de una victoria tremenda. Fuego del cielo, autoridad profética, un momento poderoso. Y sin embargo, después de la cumbre vino el colapso. Jezabel lo amenaza, él huye, se mete al desierto, se sienta debajo de un arbusto y dice, basta ya, Señor, quítame la vida. Qué escena más humana, qué escena más real. Un hombre de Dios agotado, asustado, vacío, sin ganas de seguir. Y mira el detalle glorioso de la gracia. Dios no lo reprende primero. Dios no le da un sermón, Dios no le dice, Elías, qué vergüenza, después de tanto milagro, ¿cómo vas a estar así? No, primero lo deja dormir, luego le manda pan, luego le manda agua, luego lo deja dormir otra vez. Y después vuelve a alimentarlo. Eso me vuela la cabeza. Porque el cielo está diciendo, antes de hablar contigo de tu ministerio, voy a tratar tu agotamiento. Antes de hablarte de tu asignación, voy a atender tu debilidad. Antes de corregir tu perspectiva, voy a alimentar tu cuerpo. Hay veces en que lo más espiritual que puedes hacer no es gritar más fuerte, es dormir, es comer, es parar, es dejar que Dios te toque mientras estás tirado bajo el árbol. Yo sé que eso no suena espectacular, pero es bíblico. Y hay gente que se ha sentido culpable por necesitar descanso cuando el mismo Dios que encendió fuego en el Carmelo también preparó pan en el desierto. El Dios que te usa con poder es el mismo que conoce tus límites. Y quiero decirte algo con ternura pastoral, no tomes decisiones permanentes en temporadas de agotamiento profundo. Elías pidió morirse en una hora que no definía su destino. Tu cansancio está hablando, pero no tiene la última palabra. Tu fatiga es real, sí. Tu dolor es real, sí. Tu sensación de no doy más es real, sí, pero no es final. Porque después del arbusto vino Joreb, después del llanto vino el susurro. Después del desierto vino una nueva comisión. Después de la crisis vino claridad. Lo que hoy te parece el final puede ser apenas la pausa donde Dios te está recuperando para la siguiente etapa. Y me encanta que después del viento, del terremoto y del fuego, Dios se manifiesta en un silbo apacible, en un suave murmullo, en una voz delicada. Porque cuando uno lleva demasiado tiempo resistiendo, lo último que necesita es más estruendo. Necesita presencia, necesita ternura. Necesita una palabra que no lo aplaste, necesita una voz que le recuerde que todavía hay propósito. El descanso de Dios no siempre llega haciendo ruido. A veces llega como un susurro que endereza tu interior. A veces no llega derribando paredes, sino bajando tu pulso. A veces no llega con espectáculos, sino con una paz que no puedes explicar. Y aquí va una aplicación pastoral muy importante. Descansar en Dios no significa no hacer nada, significa dejar de creer que todo depende de ti. Éxodo 13 hasta 14 dice, no tengan miedo, manténganse firmes, el Señor peleará por ustedes, ustedes quédense quietos. Ahora, quietud no es cobardía, quietud no es resignación, quietud es confianza bajo presión. Es el momento en que dices, ya hice lo que me correspondía, ahora espero la salvación del Señor. Y algunos comentarios explican que esa quietud incluía cesar la murmuración, detener el pánico, dejar de correr en círculos, porque a veces uno no pierde la paz por el problema, sino por el frenesí con el que intenta resolverlo todo solo. Alguien necesita oír esto con urgencia. No todo mar rojo se abre gritando.
Algunos se abren cuando obedeces, te afirmas y dejas de desesperarte. Hay temporadas donde Dios te dice, no salgas corriendo, no retrocedas a Egipto, no te entregues al pánico, quédate firme, yo voy a pelear por ti. Porque el problema de mucha gente no es que no ama a Dios, es que está exhausta de llevar responsabilidades que nunca le pertenecieron. Quisiste salvar a todos, quisiste controlar a todos, quisiste sostener lo que se estaba cayendo, quisiste garantizar que nada saliera mal, y el Señor te dice, yo no te pedí omnipotencia, te pedí obediencia. Yo sigo siendo Dios. Y cuando entiendes eso, el descanso empieza a entrar como medicina. Porque descanso no es que no habrá más gigantes, descanso es que ya no los enfrentás huérfanos, descanso no es ausencia de guerra, descanso es presencia del Padre. Descanso no es una vida sin preguntas, descanso es una vida sostenida aunque no tengas todas las respuestas. Por eso Hebreos 4 habla de un reposo que permanece para el pueblo de Dios. No un descanso superficial, sino un descanso que nace de la fe, que nos saca de la autosalvación, que nos invita a dejar nuestras obras y entrar en lo que Dios ya ha preparado. Y el mismo capítulo nos recuerda que tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué cosa gloriosa! El descanso bíblico no es solo un sofá emocional, es una persona, es Cristo. No es un método, es un trono de gracia. No es una técnica para relajarte, es acercarte a aquel que entiende tus debilidades. El texto no dice que Jesús tolera tus debilidades desde lejos, dice que se compadece, o sea, no te mira con fastidio, no te mira diciendo otra vez vienes roto, no. Él conoce el peso de la tentación, el dolor de la angustia, la presión del Getsemaní, el cansancio del camino, las lágrimas del duelo. Por eso el descanso en Dios no es teoría, es encuentro. Y aquí quiero detenerme un segundo en una palabra hebrea preciosa, menuja. Los estudios de esa palabra la asocian con reposo, quietud, tranquilidad, consuelo, morada, un lugar seguro donde uno puede asentarse. No es solo para un rato, es reposo establecido. Paz asentada, seguridad bajo pacto, es el tipo de descanso que no depende de que todo alrededor esté perfecto, sino de saber quién te guarda. Y cuando Jesús ofrece descanso para el alma, está cumpliendo y profundizando toda esa esperanza bíblica de un pueblo que no solo necesitaba tierra, techo o pan, sino una paz estable en la presencia de Dios. Entonces déjame decirlo claro, Dios no quiere darte apenas un respiro, quiere darte menujá. No quiere darte una tregua momentánea para volver al mismo infierno interior. Quiere darte un corazón establecido. Quiere darte quietud adentro, aunque afuera todavía falten piezas por acomodarse. Quiere que puedas decir, no entiendo todo, pero ya no estoy en pedazos. No sé cómo se va a resolver, pero ya no estoy deshecho. La batalla no terminó, pero por dentro volví a respirar. Y esto conecta de una manera poderosa con Isaías 40. El profeta le habla a gente cansada, desgastada, golpeada por el exilio, gente que sentía que Dios se había olvidado de ellos. Y entonces suelta una de las promesas más bellas de la Escritura. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Observa el detalle. No dice que los fuertes renovarán sus fuerzas. Dice que los que esperan en el Señor, y varios estudios explican que ese esperar no es pasividad boba, no es sentarse a mirar el techo. Tiene la idea de expectativa tensa, esperanza activa, memoria que recuerda quién es Dios y se rehúsa a rendirse. O sea, esperar en Dios no es cruzarte de brazos, es sostenerte en la certeza de que el Dios que actuó antes volverá a actuar. Es esperanza con columna vertebral. Es fe que respira hondo y dice, yo no veo todavía, pero sé quién prometió. Por eso hoy yo te digo, descansar no siempre será acostarte, a veces será esperar sin quebrarte. Descansar no siempre será salir del problema hoy, a veces será recibir fuerza para caminar dentro del problema sin desplomarte. El texto de Isaías no promete solo volar como águilas, también habla de correr y caminar.
Porque hay temporadas donde Dios te hace volar por encima de todo y hay temporadas donde simplemente te da fuerza para dar un paso más, y no subestimes el milagro de caminar. Hay gente que soñaba con volar, pero hoy el gran milagro es no detenerse. Y Dios dice, también ahí estoy yo, también en ese paso cansado, también en ese día gris, también en esa semana dura, también en esa madre que sigue orando, también en ese hombre que sigue trabajando con el corazón roto, también en esa mujer que sigue creyendo después de tanto resistir. Hay personas que me están oyendo y piensan, pero si Dios me va a dar descanso, ¿por qué permitió tanta resistencia? Y aquí voy a hablar con honestidad. No siempre tenemos todas las respuestas. Hay misterios que solo se entienden en parte, pero sí sabemos algo: Dios no desperdicia ninguna resistencia. Nada de lo que sufriste en su mano fue inútil. La resistencia te enseñó a discernir, a depender, a filtrar, a madurar, a saber quién estuvo y quién no, a reconocer la voz de Dios en noches donde todo lo demás cayó. Lo que resististe no fue en vano, y el descanso que viene tendrá una profundidad que nunca habrías conocido si no hubieras pasado por la presión. Hay un tipo de descanso que solo conoce el que estuvo al borde del colapso y vio la mano de Dios sosteniéndolo. Hay un tipo de paz que solo aprecia el que salió del túnel. Hay un tipo de adoración que solo brota cuando sobreviviste a meses que pensaste que no ibas a resistir. Por eso no maldigas tu proceso, no romantices el dolor, pero tampoco desprecies lo que Dios formó en ti mientras llorabas, porque cuando esta temporada termine, no saldrás igual. Saldrás con cicatrices, sí, pero también con autoridad. Saldrás más tierno, saldrás más dependiente del cielo, saldrás menos fascinado contigo mismo y más enamorado de la gracia. Y yo siento que hoy Dios quiere quebrar un pacto secreto que algunos hicieron con el agotamiento. Hay gente que se acostumbró a vivir fatigada, se acostumbró a responder bien mientras por dentro se hunde. Se acostumbró a ministrar cansada, a servir cansada, a criar cansada, a producir cansada, a vivir cansada, y ya no recuerda cómo se siente la paz. Pero Dios hoy rompe ese acuerdo. Hoy el Señor te dice, no te creé para arrastrarte toda la vida. No te rescaté para que sobrevivas sin gozo. No te sostuve en la guerra para que olvides cómo se siente mi reposo. Ahora, ojo, porque Dios te da descanso, pero también te enseña a protegerlo. Porque a veces Dios te sana y tú vuelves a cargar lo que Él ya te quitó. A veces Dios te calma y tú regresas al mismo ciclo mental. A veces Dios te habla y tú vuelves a creerle más al miedo que a la promesa. Por eso Jesús dijo, aprendan de mí. Porque descansar también se aprende a soltar, se aprende a poner límites. Se aprende a callar pensamientos que no vienen del cielo. Se aprende a dejar de pelear batallas imaginarias. Se aprende a no correr delante de Dios. Se aprende a recibir la paz sin sentir culpa. Se aprende a no llamar responsabilidad a lo que en realidad es ansiedad. Y déjame hablarte del alma de una manera muy sencilla. El alma se cansa cuando lleva mucho tiempo sin verdad, sin presencia, sin esperanza, sin desahogo, sin adoración, sin lágrimas honestas. El alma se intoxica cuando todo es aguantar y nunca rendirse delante de Dios. Por eso hoy no te vengo a decir, sé más fuerte, hoy te vengo a decir, ven a Cristo. Porque tu problema más profundo no se resuelve con más disciplina, más fuerza mental o más frases motivacionales. Se resuelve en la presencia del pastor, en la voz del maestro, en el pan del desierto, en el trono de la gracia, en las aguas quietas, en el yugo liviano, en el susurro que te vuelve a reunir por dentro. Quizá tu descanso comience hoy con una decisión muy práctica, dejar de fingir. Decir estoy cansado, decir Señor ya no sé, decir necesito que pelees por mí, decir enséñame a parar donde tú dices para, avanzar donde tú dices avanza y a soltar donde tú dices suelta, porque la humildad abre la puerta al reposo, el orgulloso sigue cargando, el humilde entrega, el orgulloso insiste en resolverlo todo, el humilde se deja pastorear y no hay descanso para un alma que quiere seguir siendo su propio pastor. Escucha esta imagen final del Salmo 23. Preparás una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. No dice que elimina primero a todos los enemigos para después darte mesa. No. Dice que pone mesa en medio del conflicto. O sea, el descanso de Dios no depende de que todo enemigo desaparezca hoy. Depende de que su presencia te siente a la mesa aún mientras lo demás sigue rugiendo. Eso es tremendo. Dios puede darte paz antes de darte explicación. Dios puede darte descanso
antes de darte desenlace. Dios puede sentarte a comer mientras afuera todavía hay guerra, y cuando eso ocurre, el infierno entiende que no pudo quebrarte. Así que hoy yo declaro sobre ti, y esto es una declaración pastoral basada en la esperanza bíblica, no una fórmula mágica, viene descanso después de tanto resistir, viene reposo para tu mente, viene alivio para tu pecho, viene orden para tus pensamientos, viene pan para tu desierto, viene agua para tu agotamiento, viene susurro para tu estruendo, viene trono de gracia para tu debilidad, viene fuerza renovada para tu caminar. Viene una paz que no niega la batalla, pero la atraviesa contigo. Y lo que no podías soltar, hoy empiezas a rendirlo. Y lo que te estaba drenando, hoy empieza a perder poder. Y lo que te hizo llorar tantas noches, ya no definirá el resto de tu historia. Tal vez hoy no termina todo, pero hoy puede empezar tu reposo. Tal vez hoy no se abren todas las puertas, pero hoy puede cesar tu desesperación. Tal vez hoy no cambian todas las circunstancias, pero hoy sí puede cambiar el peso con el que las estás llevando. Porque cuando Cristo toca un alma cansada, algo se aquieta. Cuando el pastor conduce, algo se ordena. Cuando la gracia te sienta a la mesa, el miedo deja de mandar. Y antes de terminar, quiero hablarle a esa persona que lleva demasiado tiempo siendo fuerte para todos y débil a solas. A ti que sostuviste la casa, a ti que seguiste produciendo, a ti que serviste mientras estabas roto, a ti que nadie te preguntó cómo estabas de verdad, a ti que te volviste experto en sonreír en público y desarmarte en privado. El Señor te vio, el Señor te ve. No se le escapó una lágrima, una madrugada, un temblor, un pensamiento oscuro, una oración incompleta. Él estuvo en cada noche donde no sabías cómo seguir y hoy te dice, ven, yo te doy descanso. Señor Jesús, aquí estamos. Algunos llegaron enteros, otros llegaron quebrados, otros llegaron vacíos, otros llegaron sobreviviendo, pero todos te necesitamos. Danos hoy el descanso que solo tú sabes dar. Enséñanos a soltar lo que nunca nos perteneció, pelear por nosotros donde ya no podemos pelear más, sentarnos junto a aguas de reposo, alimentarnos en el desierto, susurrarnos en la cueva, renovar nuestras fuerzas para correr, para caminar y para seguir creyendo. Te entregamos la carga, el miedo, la fatiga, la ansiedad, el dolor guardado y la resistencia acumulada, y recibimos tu paz, tu gracia y tu reposo. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Y si esta palabra habló a tu corazón, compártela con alguien que esté cansado de resistir. Suscríbete, deja que este mensaje siga corriendo y recuerda esto cuando llegue la noche. El mismo Dios que te sostuvo en la guerra también sabe acostarte en pastos verdes. Hoy Dios te da descanso.